17 de abril, San Roberto, benedictino, primer abad de Casa Dei, alrededor del año 1067. Este gloriosísimo santo, descendiente del bienaventurado Geraldo, conde de Aurillac, cuya fiesta se celebra el 13 de octubre, fue hijo único de nobilísima y muy cristiana familia. Se cuenta que el conde, su padre, noble caballero, besó conmovido a su hijito y le puso en la mano una hermosa espada, como para mostrar al recién nacido que debía heredar la hidalguía y valor guerrero de sus antepasados. Pero el niño rechazó con su mano aquella arma homicida, la cual, cayendo al suelo, se hizo pedazos. Este suceso parecía presagiar el pacífico natural de Roberto y su inclinación a la vida quieta y sosegada. Los primeros años del santo transcurrieron en la ciudad de Brioude, bajo el amparo del glorioso San Julián, venerado en un santuario de aquel lugar. Con la edad creció el santo niño en piedad y letras, en las que en breve tiempo salió muy aprovechado, pero habiéndose dado con el más ahínco al estudio de la ciencia religiosa y de las cosas eternas, muy luego dio de mano a las terrenales y caducas y puso todo su amor y esperanza en el Señor. Roberto, aunque pequeñito, amaba a Dios con todo su corazón y enamorado ya en su tierna edad de Jesús sacramentado, pasaba noches enteras postrado ante el sagrario. Sabía burlar la vigilancia de los guardianes de la iglesia, pero no obstante eso, le vieron no pocas veces absorto en muy fervorosa oración. En el corazón del santo ocupaba lugar preferente después de Dios los desgraciados y los pobres, cuyos padecimientos y necesidades le movían a tiernísima conmiseración. Con sus propias manos solía lavar las úlceras y llagas cancerosas de los enfermos y mereció que el Señor premiase su caridad con milagrosas curaciones. Llegó a causarle tanta compasión y lástima la vista de los dolores ajenos que determinó edificar un hospital en donde poder acoger a los enfermos pobres. Después estudió la carrera eclesiástica con los clérigos de Brioude. Designio descubierto, huida frustrada. Pronto recibió Roberto las sagradas órdenes y luego fue elegido canónigo de Brioude y tesorero de la catedral. De ahí en adelante se dio con mayor celo al ejercicio del ministerio apostólico. Con la eficacia de su palabra y el ejemplo de su vida santa, logró muchas conversiones. Pero hacía ya tiempo que su alma anhelaba desasirse totalmente de las cosas terrenas y ansiaba vivamente apartarse del trato de las gentes y huir a la soledad, para vivir más cerca de Dios en medio del silencio y recogimiento. Se sentía atraído por los santos ejemplos de los monjes del famoso monasterio de Cluny, que era por entonces muy admirado y celebrado en la iglesia, y determinó acabar su vida en aquel convento. Y en medio de aquellos virtuosos monjes, los cuales cantaban a porfía con los ángeles las alabanzas del Señor, comunicó solamente con un deudo suyo esta determinación, y habiendo preparado disimuladamente lo necesario para aquella jornada, partieron juntos secretamente de la ciudad y a toda prisa tomaron el camino de Cluny. Pero muy presto se supo en la ciudad que Roberto había desaparecido, y como todos lo estimaban como padre, hermano y amigo, muy afligidos corrieron en su busca por todos los caminos. Al cabo le dieron alcance y lo trajeron en triunfo a la ciudad en medio de general alborozo. Entretanto, el humilde santo, apresurado de ver frustrados sus intentos, vino a enfermar gravemente, y estando padeciendo esta dolencia, echó de ver claramente que todo cuanto le había sucedido era por voluntad del Señor, el cual quería que su siervo permaneciese en aquella ciudad para provecho y santificación de muchas almas. Sanó de su enfermedad y otra vez sintió deseos de mayor perfección, y para ver de salir con su intento, probó llevar vida más recogida y solitaria en casa de sus padres, pero no lo consiguió. Por entonces, con ánimo de vencer tantas dificultades, se determinó a ir en peregrinación al sepulcro de los santos apóstoles que se halla en la capital del orbe cristiano, y no oponiéndose nadie a su determinación, partió para Roma,
donde veneró con gran fervor y devoción las reliquias de los santos mártires. Oró mucho, comunicó sus designios con personas doctas y santas, visitó el famoso monasterio de Monte Cassino, enterándose muy por menudo de las sanas y piadosas tradiciones de la vida monástica, y volvió a su ciudad natal muy consolado y resuelto a llevar adelante sus santos propósitos. Envíale el Señor los primeros discípulos. Muy pronto se dignó el Señor manifestar a su fiel siervo su divina voluntad. Cierto día fue a ver a San Roberto un soldado llamado Esteban, quien, oyéndole en un sermón, se había convertido y venía a que le dijese cómo podría reparar las culpas y desórdenes de su mala vida pasada. El santo se alegró mucho viendo aquellas tan felices disposiciones del recién convertido y le aconsejó que, sin más, dejase las insignias de la milicia terrenal y se alistase para siempre bajo la victoriosa bandera de nuestro Señor Jesucristo, y vistiese la gloriosa librea de aquel cuyos premios son eternos e infinitamente mayores que los servicios que se le hacen. Este consejo fue muy del agrado del militar, el cual convino en hacerse monje, pero puso como condición que también lo hiciera su director espiritual. Con esto entendió Roberto que el Señor había oído sus súplicas. Seguro de hallar en aquel joven un compañero fiel, le comunicó su propósito de vida retirada y, habiéndose encomendado los dos a la protección divina, determinaron llevar a efecto lo antes posible su piadoso designio. Mas antes quiso Esteban asegurar el feliz éxito de aquella empresa, poniéndola bajo el amparo de Nuestra Señora del Puy, cuyo santuario visitó con mucha devoción y lágrimas. Hizo esta peregrinación movido sin duda del Señor, porque la Virgen Nuestra Señora, para premiarle, quiso que Esteban, a la vuelta, reparase en una iglesia arruinada que parecía muy a propósito para eremitorio, por hallarse en paraje solitario del camino, y así, en cuanto llegó a Brioude, lleno de gozo, fue a contárselo a San Roberto, expresándole al mismo tiempo el vivo deseo que tenía de ir inmediatamente a morar en aquel lugar. Entretanto, otro soldado llamado Dalmacio siguió el ejemplo de su compañero Esteban y con mucha humildad se presentó al santo suplicándole que se dignase contarle entre sus discípulos. Pasados algunos días, los tres se encaminaron gozosos a la soledad del yermo. Eran 3 flores que iban a abrir sus perfumado cáliz en medio de la aridez del desierto para embalsamarlo con la fragancia de su devoción y de sus virtudes. El sitio que eligieron para morada se hallaba en medio de una enmarañada selva, distante 5 leguas de la ciudad de Brioude, y tan extensa, a juzgar por lo que se refiere la historia de la casa Dey, que en 4 días no la hubieron atravesado un brioso caballo corriendo a todo correr. Aún hoy día, al visitar aquellos parajes donde el arte e ingenio de los monjes supo levantar un grandioso templo y edificar una verdadera ciudad, el ánimo de los viajeros queda sobrecogido de espanto y admiración. Allá, en medio de bosques de añosos abetos y algunos terrenos de cultivo poco fértiles, la imaginación gusta de representarse a San Roberto, el descendiente de nobles y aguerridos caballeros, llegando a aquella agreste meseta situada a 300 pies sobre el nivel del mar, y de ahí dirigiendo su vista a los montes del Forez, erizados de oscuras frondosidades en las que reinaba espantoso silencio. Solo unos enormes peñascos, dispuestos con cierto primitivo arte, formando dólmenes, atestiguaban que ahí había habido hombres. Con todo, en los alrededores vivían campesinos muy paganos, los cuales se declararon desde el primer día enemigos de los santos solitarios y trataron de asustarlos con injurias y amenazas de muerte. Pero ningún caso hicieron de ellos Roberto y sus 2 compañeros. Antes, echando mano de hachas y azadones, comenzaron a abrir caminos y talar parte del bosque para convertirlo en terreno de cultivo. Luego, edificaron un reducido oratorio y una cabaña de troncos y ramaje para defenderse del rigor de la inclemencia de las estaciones. El fervor y devoción de aquellos 3 monjes era admirable. Desprovistos de socorros humanos, solo vivían de su cotidiana labor y aún de su frugal sustento daban buena parte a los viajeros y a los pobres, sin guardar nunca nada para el otro día.
El Señor pronto les dio a conocer con un prodigio extraordinario cuánto les agradaba aquel modo de vida. Cierto día, en que no les quedaba sino un pan para sustentarse, vino un pobre a pedirles limosna, y San Roberto, que no sabía rehusar nada a los desgraciados, le dio todo el pan, dejando a la divina providencia el cuidado de abastecerle a él y a sus dos compañeros. Pero Dalmacio, por ser aún muy novicio en el perfecto deshacimiento de todas las cosas, fue a quejarse a San Roberto, pareciéndole aquella largueza y bondad del santo grande y reprobable imprudencia. Se estaba quejando todavía cuando vieron que llegaban 2 caballos con buena carga de víveres que les enviaban 2 amigos suyos, canónigos de Puy, los mismos que les habían hecho donación de aquellos terrenos. Muy maravillados quedaron con aquel providencial socorro, mas subió de punto su admiración cuando el conductor de las caballerías les dijo que salió de Puy con 3 caballos, pero que uno de ellos se paró como a la mitad del camino, rendido de cansancio, y ahí tuvo que dejarle. «Traza del Señor es esa», exclamó San Roberto dirigiéndose a Dalmacio. «La divina providencia ha querido premiar la confianza de nosotros dos y castigar tus quejas y murmuraciones, y así el caballo que traía tu ración se ha quedado en el camino». Los habitantes de aquellas comarcas, testigos de la santidad y ejemplar modo de vida de los 3 ermitaños, al poco tiempo mudaron de conducta y de enemigos que eran de los santos monjes, se trocaron en amigos y favorecedores, y aún algunos de ellos vinieron a entender la vanidad de los bienes temporales, merced al ejemplo y exhortaciones de San Roberto, y renunciando al siglo, se consagraron al servicio del Señor bajo la dirección del santo. Andando al tiempo se extendió la fama de las virtudes de aquellos santos solitarios, y de muchos lugares vinieron a abrazar aquella austerísima vida, personas nobles, eclesiásticos y hombres de negocios, ansiosos de caminar por la senda de la perfección, asidos de la mano de tal maestro y guía. Las cosas maravillosas que Dios obraba en favor de su siervo fueron también gran parte para confirmarles en sus propósitos, porque muchos enfermos cobraron la salud con solo tocarlos el santo, el cual, por humildad, atribuía aquellos milagros a la intercesión de los santos mártires Agrícola y Vidal, a quienes estaba dedicada la iglesia. Pero el Señor se servía aún de los mismos demonios que Roberto echaba del cuerpo de los posesos para proclamar y celebrar la santidad de aquel santísimo varón y valeroso soldado de Cristo. Fundación de Casa Dei. Tanto se acrecentó el número de ermitaños que San Roberto juzgó necesario agruparlos en un solo monasterio, en vez de vivir desparramados por el monte en pobres celdillas que parecían tiendas de campaña levantadas en tomo a la del general. Cundió por todo el país la noticia de que los ermitaños querían edificar un monasterio, y toda la gente alborozada fue a ofrecer su ayuda a los monjes. Unos llevaron los materiales y cuanto era menester para levantar la obra, en agradecimiento de las gracias que habían recibido de Dios por intercesión de San Roberto. Otros ayudaron con el trabajo de sus manos, haciendo de albañiles. Los nobles de Auvernia hicieron ricas donaciones al monasterio por la gran veneración y estima que tenían al santo, señalándose por su largueza y generosidad el conde Guillermo y los barones de Mercourt y de Libradois. Con eso quedó edificado en el corazón de Auvernia por los años de 1052 la famosísima abadía de Casadei o Casa de Dios, émula en importancia, por espacio de algunos años, del también celebérrimo monasterio de Cluny. Rincón, tío de nuestro santo y obispo de Clermont, partió para Roma y obtuvo del santo papa León IX la aprobación del nuevo monasterio y que Roberto fuese primer abad del mismo, y además muchos y grandes privilegios. Por su parte, Enrique I, que por entonces reinaba en Francia, al tener noticia de aquella fundación, ratificó todas las donaciones hechas a los monjes de Casa Dei. Con eso pudo el obispo Rincón bendecir solemnemente el monasterio y proceder a su dedicación, hecho lo cual, vistió el santo fundador con hábito monástico y le confió el gobierno de la comunidad, otorgándole por expresa voluntad del romano pontífice la dignidad abacial,
con grande alegría y agrado de todos los monjes y mucha confusión y lágrimas del humilde San Roberto. Puesto así por voluntad del Señor para que fuese cabeza y guía de aquellos santos religiosos, el nuevo abad juzgó prudente y necesario traerlos a todos paternalmente a la vida común, porque hasta entonces había vivido a su antojo, unos solitarios en ermitas, otros en comunidad, y aún algunos llevaban vida parecida a la de los canónigos regulares de San Agustín. Cierto día, juntándolos a todos en capítulo, los exhortó a que suplicasen al Señor que se dignase manifestarles en qué modo de vida quería su divina majestad ser de ellos servido. Y hallándose ahí congregados, llegó a la puerta del monasterio un desconocido de aspecto venerable, el cual dijo al portero, así que le hubo saludado: aquí le traigo este libro para que se sirva a entregarlo a los monjes congregados en capítulo, porque de él han menester. Diciendo estas palabras, le dio un manuscrito y el religioso lo llevó a toda prisa al abad, y abriéndolo en presencia de los monjes, vieron todos con admiración que era la regla de San Benito. Entretanto, el misterioso desconocido desapareció y nadie supo más de él. De todo esto, los monjes sacaron que sería algún ángel por el que Dios les dio a conocer su voluntad, y de ahí en adelante observaron fiel y gozosamente la regla benedictina, con lo que creció notablemente el fervor en el monasterio y el Señor lo bendijo enviando a San Roberto más de 300 discípulos. San Roberto, arquitecto, algunos milagros. Tenía San Roberto tan grande amor a los prójimos y tan encendido celo de la salvación de las almas que no podía contenerlos en los estrechos límites del monasterio. Y así, los últimos años de su vida los pasó restaurando algunos santuarios arruinados por el tiempo y por anteriores guerras, devolviendo con ello al culto más de 50 iglesias. Los innumerables milagros que obró a su paso por los pueblos de aquella región fueron parte para que San Roberto lograra copioso fruto con sus predicaciones. Cierto día se detuvo en Alanches y ahí, al celebrar misa, vino a decirle su compañero que no les quedaba cosa para comer. Ahora ayude a misa, hermano, replicó el santo, y Dios proveerá luego a nuestra necesidad. Aún no había llegado al prefacio cuando una águila pasó volando sobre la iglesia y dejó caer un pez tan grande que bastó para dar de comer al santo abad y a todo su séquito. Otra vez, el cocinero compró algunas anguilas y las tenía ya aderezadas para servirlas a la comunidad, pero Roberto mandó que las tirasen, lo cual se hizo para obedecerle, y al poco tiempo se supo que el que las había vendido acababa de ser condenado a muerte por haber intentado envenenar a los clientes con pescado emponzoñado. Estando San Roberto orando con fervor, postrado ante el altar de la Virgen, la víspera de la fiesta de la gloriosa Asunción de Nuestra Señora, se le apareció la Madre de Dios y le entregó un bastón de marfil en forma de tau, y de él se sirvió el santo de ahí en adelante como de báculo abacial. Medía como 3 pies de largo y parecía una muleta. Hasta la Revolución Francesa fue tenido y venerado como preciosa reliquia. Un antiguo sello de Casadei, que parece ser de la época romántica, lleva junto a un abad encapuzado un alto bastón en forma de tau, y aún hoy día se halla dibujado dicho bastón en el escudo de aquel monasterio. Su gloriosa muerte. Llegó para San Roberto la hora de ir a gozar del premio de sus santas obras. Ya el Señor le había revelado el día en que, sueltas las ataduras de la carne, iba a llevarle a la patria celestial. El tercer día después de la octava de Pascua será el de mi muerte, solía decir a sus discípulos. Habiendo recibido los últimos sacramentos, mandó que le llevasen a la iglesia y le colocasen delante de una estatua que representaba al niño Jesús sentado en las rodillas de su bendita madre. Y poniendo su báculo abacial en manos del divino infante, le hizo esta oración: Oh Jesús, Señor y Dios mío, tú me entregaste este báculo, símbolo de mi autoridad abacial. A ti y a tu Madre Santísima os lo devuelvo, para que de aquí en adelante seáis los verdaderos dueños y superiores de este monasterio, guardándolo siempre bajo vuestro divino amparo.
Juntó luego a todos sus discípulos para darles sus últimos consejos, y habiéndolos abrazado muy tiernamente, uno por uno, les prometió que seguiría amparándolos desde el cielo. Sucedió su glorioso tránsito el 17 de abril de 1067 y en ese día hace de él mención el martirologio romano, pero algunas iglesias celebran la fiesta de San Roberto el día 24 de abril, porque en dicho día fue enterrado su sagrado cuerpo, con gran asistencia de fieles en el mismo lugar que eligió el santo para centro de su maravilloso apostolado. Apenas muerto San Roberto, uno de los monjes vio que la Virgen María venía a buscar al santo para llevárselo al cielo, y otro monje observó que el alma del bienaventurado abad subía por el aire en forma de globo de fuego. Tanto en vida del fundador como después de su muerte, el monasterio de Casadei hizo muchas fundaciones en Francia, España e Italia, llegando a sumar 293 conventos, siendo uno de ellos la célebre abadía de San Juan de la ciudad de Burgos.